mi nombre es Brian Alexander Camargo Molano, estudiante de Administración Comercial y Financiera, y vamos a hablar unos temas relacionados con la matemática. Bueno, entonces empezando con las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? En términos fáciles de entender, es la combinación de números y letras, listo, unidas por una operación. Este término es sencillo, pero antes de seguir abordando el tema de las expresiones algebraicas, quiero aclarar lo que significa un término. ¿Listo? Entonces, como tal, ¿qué nos dice que es un término? Bueno, entonces esto es una expresión la cual no tiene un signo. Entonces, cuando hablamos de término, nos referimos, acá tengo un pequeño ejemplo de esto. Entonces, acá tenemos un término. ¿Listo? Y acá, por ende, tenemos dos términos, puesto que este término lo está separando este más. ¿Listo? Entonces, dicho lo anterior, pues se nos hace fácil entender que aquí tenemos tres términos. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2 y 3, ya que aquí lo estamos separando por tres signos. Entonces, hasta ahí, sencillo. Entonces, sí me gustaría aclarar eso. Cuando hablamos de términos, acá tenemos pues sus partes que se me hacen importantes de señalar, ya que vamos a hablar a continuación, más adelante, de algunos de ellos. Tenemos el signo, más, menos, etcétera, el coeficiente, el número, la variable, la letra y el grado. ¿Listo? Este grado lo tenemos que tener muy presente para las siguientes explicaciones. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos un término, acá tenemos dos términos y acá tenemos tres términos, como lo había explicado antes, hay algunas clasificaciones de expresiones algebraicas, la cual vamos a ver, dependiendo con esto, la cual vamos a ver. Entonces tenemos la clasificación de expresiones algebraicas. Entonces, cuando tenemos un término, se le denomina monomio de 1. ¿Listo? Ahora, muy bien. Aquí por lógica sacamos binomio, trinomio, binomio de 2, trinomio de 3. ¿Listo? Lo que quiero explicar es el polinomio se le considera dos o más expresiones, es decir, esto es un polinomio, esto es otro polinomio, pero pues dentro de los polinomios, cuando son de dos términos, se le llama binomio, de tres términos, trinomio. Entonces, si son de más de tres términos, 4, 5, 6, demás, pues lo conocemos como polinomio. Pero para ser más específicos, cuando tenemos dos términos, binomio, tres términos, trinomio, un término, monomio, entonces acá tenemos las expresiones algebraicas. Listo, entonces ahora vamos a ver el grado de un término y de una expresión algebraica. Listo, entonces ya habíamos visto anteriormente el grado, entonces vamos a explicar a profundidad qué es grado. Entonces, grado es la suma del exponente de las variables. ¿Listo? Entonces, voy a explicarlo con estos tres ejemplos que tenemos acá. Zx elevado al cuadrado tiene un grado número 3. ¿Por qué? Sabemos que z está elevado a la 1, así no lo tenga acá. Entonces, x elevado al cuadrado, 2 más 1 es igual a 3. ¿Listo? Perfecto. Tenemos el ejemplo número 2, en el cual nos dice 5y al cuadrado, z al cuadrado. Tiene un grado número 4. Entonces, y elevado al cuadrado, 2, z elevado al cuadrado, 2, 2 más 2 es igual a 4. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para el ejemplo número 3, tenemos 4z al cubo más z al cuadrado. Tiene un grado 3. Entonces, ¿pero por qué? Si 3 más 2 es 5. Bueno, entonces como acá estamos viendo, tenemos un término, acá tenemos dos términos, ¿cierto? Entonces, en este caso se deja el exponente mayor, es decir, el 3. Entonces, 4z al cubo. Entonces, en esta expresión tenemos que es un grado número 3. ¿Listo? Puesto que es el mayor. Bueno,
Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los signos de agrupación. Entonces, como su nombre lo indica, este nos va a servir para agrupar. ¿Agrupar qué? Pues diferentes operaciones cuando en una expresión pues hay demasiadas. ¿Listo? Tenemos el paréntesis, el corchete y la llave. ¿Listo? Paréntesis, corchete y la llave. Listo, perfecto. Son las más usuales. Entonces, antes cuando estábamos en primaria nos decían, primero tienes que desarrollar lo del paréntesis. ¿Listo? Entonces acá tenemos esta expresión entre paréntesis. Entonces, estas expresiones cuando están entre paréntesis son las primeras que tenemos que desarrollar. Por ende, cuando tenemos algo entre corchetes, como en este ejemplo, lo primero que tenemos que desarrollar es lo del paréntesis. Cuando desarrollamos paréntesis, tenemos que desarrollar corchetes. ¿Listo? Y pues por último, tenemos las llaves. Entonces, teniendo en cuenta que primero desarrollamos paréntesis, los corchetes, entonces por último desarrollamos los que está dentro de las llaves, que por lo general encierra un grupo mayor. ¿Listo? Y pues dependiendo de esto, vamos a desarrollar nuestras expresiones algebraicas. Bueno, ahora hablando de los términos semejantes, estos tienen la misma parte variable, dicho de otro modo, la misma letra y exponente. ¿Listo? Entonces, como tal, acá tenemos otros tres ejemplos. Me gusta explicarlo con ejemplos, me parece que queda más fácil de entender. Entonces tenemos 3x, 5x y 10x. ¿Por qué son términos semejantes? Puesto que en los tres está la x. Entonces ya con eso podemos decir que son términos semejantes. Ahora bien, 3x elevado al cuadrado podríamos decir que es semejante a esta expresión. No, ya que como tal tenemos la semejanza x, pero en una está x elevado al cuadrado y en la otra no. Entonces, es decir, si acá hubiera una elevado al cuadrado, este sería semejante a este, pero estos dos no. Listo, entonces tenemos 2x, entonces 2x sería semejante de estos, ya que comparten la misma semejanza, por así decirlo, valga la redundancia. Listo, entonces en esto se refiere a términos semejantes. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar una operación con polinomios, la cual pues ya está resuelta, pero voy a explicar el paso a paso para que quede un poco, para que podamos entender un poco mejor. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso la expresión x al cuadrado más x menos 9 más, entonces ya damos por hecho que tenemos una suma. 3x al cuadrado menos 2x menos 6, listo. ¿Qué vamos a hacer primero? Dicho de alguna forma tenemos que eliminar los paréntesis. ¿Listo? Entonces para ello vamos a ver, igual tenemos que darnos cuenta que hay al lado del paréntesis. En este lado no tenemos nada, entonces lo podemos bajar exactamente igual. X al cuadrado más x menos 9. Ahora muy bien, en este paréntesis tenemos un más. ¿Qué debemos hacer? Multiplicación de signos. Al lado de este 3 se supone que tenemos un más, aunque no esté como tal demostrado acá, tenemos un más escrito. Entonces, más por más nos da más. Listo, perfecto. Ahora, más por menos nos da menos. Más por menos nos da menos y bajamos los siguientes términos exactamente igual. Siguiente paso, tenemos que mirar, que observar cuáles son los términos semejantes, como lo expliqué anteriormente. Entonces, x elevado al cuadrado. ¿Qué términos semejantes hay en esta expresión? Tenemos 3x al cuadrado. Entonces, tenemos una suma, más por más. Entonces, ¿cuál es el semejante? X al cuadrado. Listo, vamos a x al cuadrado. Entonces, 3 más 1, ¿por qué más 1? Porque aquí ya vemos que x al cuadrado, acá damos por hecho que hay un 1. Entonces, 3 más 1 nos da 4x al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos con el siguiente. X. Semejante a x tenemos 2x. En este caso, si bien es una suma, tenemos que fijarnos en los signos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos.
¿Listo? Entonces tenemos signos diferentes. Cuando tenemos signos diferentes, vamos a restar. Es decir, 2 menos 1, que x es igual a 1x, nos daría 1x. Es decir, x. Perfecto. Vamos con el siguiente término. Entonces tenemos el 9. ¿Listo? Vamos con el 9. Su semejante es el 6. ¿Listo? Entonces acá tenemos el 9 y el 6. Entonces ahora vamos a mirar los signos. Menos por menos. Si bien los signos son menos, cuando son iguales se suman. Entonces bajamos el menos y sumamos. 9 y 6 nos daría 15. Y como tal, este es el resultado de esta operación con polinomios. Bueno, y por último tenemos los productos notables. Cuando hablamos de productos tenemos que asociarlo al instante con multiplicación. Cuando hablamos de notables es que se repite. ¿Listo? Dicho esto, los productos notables están relacionados con fórmulas de factorización. Esto que permite simplificar expresiones algebraicas completas. ¿Listo? Esto lo facilita. Dentro de estos tenemos los más relevantes, el cual, pues primero tenemos el binomios conjugados, que tenemos la expresión a más b y a menos b, con la diferencia de los signos a más b, a menos b. Este sería un ejemplo práctico de binomios conjugados. Tenemos el binomio al cuadrado, sencillo, a más b. Entonces en este término tenemos elevado al cuadrado, entonces lo que significa que a más b por a más b. Binomio con término común. Entonces, como ya habíamos hablado de términos comunes, tenemos estas dos expresiones. ¿Cuál es el término común en esta? Entonces, en estas dos tenemos la a en común, ¿verdad? Muy bien, tenemos binomios a la n, el cual también se le considera como binomios Newton, que este hombre dio una expresión para el desarrollo de este Newton. Un dato interesante. Binomios a la n es interesante ya que a más b elevado a la n significa cualquier término. Entonces a elevado puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, etc. Binomio al cubo. Muy parecido al binomio al cuadrado, pero pues es que este es al cubo, lo que significa que a más b por a más b por a más b, 3 veces, para que sea un poco más fácil de entender. Y por último tenemos el trinomio al cuadrado, el cual pues como el binomio al cuadrado, solo que son 3 términos. Listo, entonces como tal terminamos con los productos notables. Espero que les haya gustado y muchas gracias.